Vamos a hablar de los beneficios migratorios para personas protegidas bajo TPS, es decir, los que tienen el TPS, ¿verdad? Que es diferente al que no lo tenga. Esa es la verdad. Porque la gente va a confundir y va a decir, pero entonces, no, el que tiene TPS tiene ciertos beneficios. Entonces, la primera pregunta, ¿quién puede someter a petición? Es decir, quiero que las personas que están sintonando el programa sepan, la semana pasada hablamos sobre el TPS, fue un tema que cubrimos todos juntos, sobre rumores que lo van a cancelar y así por el estilo. Y una de las preguntas que surgió, ¿qué porcentaje de personas que están bajo el TPS podrían obtener beneficios migratorios? El cual sí hay un cierto porcentaje que lo puede obtener. Y es lo que queremos concentrarnos esta mañana. Esas personas que están bajo TPS, porque recibí muchas preguntas, bastantes preguntas, me saturaron el correo de preguntas, que hablaran nuevamente de las personas, porque lo cubrimos poco, que pueden obtener ese beneficio migratorio. Y lo que quiero dar algunos ejemplos de los que pueden y los que no pueden. Esa es la clave de esta mañana. Bien, ya, perfecto. Okay, la pregunta era, ¿quién puede someter a peticiones? Mira, peticiones familiares puede someter, hemos hablado mucho aquí de peticiones. Un residente puede peticionar a su cónyuge y a sus hijos solteros, sean menores o mayores. Y un ciudadano ya se expande. Un ciudadano puede pedir a su cónyuge, puede pedir a hijos solteros, a hijos casados, puede pedir a padres y puede pedir a hijos, a hermanos. Nietos directamente no. Los nietos podrían estar incluidos en una petición de hijo casado o de hijo soltero mayor de 21 años. En ese aspecto, si los nietos pueden, y tienen que llenar la edad, el requisito de la edad, por supuesto. Ahora, ¿quién puede ser peticionado entonces? Bueno, si concluyamos el punto. Ese punto. Entonces, si eres residente o ciudadano, tienes beneficios migratorios. El residente está más reducido, el ciudadano ya más expandido. Bien. Ahora hay que ver entonces, dentro de los que están bajo TPS, ¿quiénes califican para esa residencia? Porque no es que califiquen todos. No es que ese es el punto. Cada caso va a ser diferente por ciertas situaciones de procesos migratorios adicionales, como el perdón migratorio, por supuesto, o inelegibilidades que tenga la persona. Eso es lo que es un poco complicado, en estos minutos, 15 o 20 minutos, sí. Es difícil cubrirlo, pero queremos hablar ciertos ejemplos que yo los incluí aquí en el tema. No sé, tiene por ahí el iPad ahí. Okay. Bueno, también lo tienes ahí aquí abajo, unos ciertos ejemplos. ¿Lo leemos? Si quieren leer, puedes leer el primer ejemplo que tenemos ahí. ¿Bien? Dice, ejemplo número 1. Hija ciudadana peticionada a madre que está bajo TPS. Así es. ¿Verdad? ¿Le doy lectura todo? Sí, dale. Bueno, sí, el abogado le hace el proceso de petición y le dice que solo va a estar en El Salvador 1 o 2 meses, promedio, ¿verdad? Ajá. Nunca le dice que ella va a necesitar un perdón por el tiempo de ilegalidad en los Estados Unidos. Antes de ser protegida por el TPS, llega a la entrevista y el cónsul que la entrevista le dice, ok, tiene un castigo por 10 años. El problema es que un hijo no puede transmitir un perdón por ilegalidad. Entonces, solo un padre, ahí está bien claro, o un cónyuge. Entonces, ahí tenemos un caso. Vamos a poner 2. Tenemos Edwin. Tienes un hijo ciudadano de 21 años y tú estás protegido bajo TPS. Okay. Bien. Tenemos a Henry, tiene un hijo de 21 años ciudadano, pero él vive en El Salvador. Le creo. Ok, ya lo creo. Entonces, los dos tienen derecho a una petición por un hijo ciudadano, porque a los 21 años un hijo puede peticionar a su padre. Okay. Pero en el caso tuyo, tú ya estabas protegido bajo TPS y como esta señora, antes de protegerte bajo el TPS, tenía 5 años de ilegalidad a vivir en Estados Unidos. Lo cual en ese aspecto tú necesitarías un perdón migratorio. Exacto. Henry en su caso ha vivido todo el tiempo en El Salvador y su hijo se hizo ciudadano porque la mamá lo peticionó y ahora lo quiere pedir a él. Él no tiene problema, aunque ningún proceso migratorio es garantizado, pero usualmente él podría recibir la residencia si migración la prueba y cuando vaya al cónsul determina que es un hijo legítimo. Porque no estuvo ilegal. Porque él vive en El Salvador y no tiene inelegibilidad migratoria. En tu caso, esa inelegibilidad migratoria, por haber estado ilegal, el hijo no te transmite un perdón, o sea, no califica para el perdón. Solo un cónyuge residente o ciudadano. Okay. Si no tienes, o un padre, si no tienes un padre que sea residente o ciudadano, o un cónyuge residente, no vas a tener derecho a ese perdón migratorio. Ellos son los que te pueden transmitir ese perdón. No quiere decir que sea aprobado, pero son los que pueden hacerlo. Ya. Y eso es lo que le pasó a esta señora. Me la engañaron. Antes de ir a la embajada, viene a mi oficina. Le cobraron un dineral. Había vivido en Estados Unidos más de 25 años, protegida bajo el TPS. La engañan, llega a El Salvador a entrevista. Viene donde mí antes de ir, le dije, mire señora, usted no tiene derecho a una residencia.
porque usted estaba ilegal, usted necesita un perdón. No, el abogado me dijo que sí. Regresa a mi oficina y me dice, usted tenía razón. No le dieron la residencia, 10 años de castigo, son los que tienen, y estaba protegida bajo el TPS, trabajo, todo hecho su vida en Estados Unidos, pero no me le informaron que iba a necesitar ese perdón migratorio. Y ese es el problema que se puede enfrentar una persona que está bajo TPS. Están viviendo muchos, quizás, ¿verdad? ¿Ah? Muchas personas lo están viviendo. No, claro, muchos. Muchos he traído varios ejemplos aquí. Muchos lo están viviendo porque los engañan, tanto sea padres como hermanos, que es el mismo ejemplo también, que tengo ejemplo ahí de hermanos, es lo mismo. Que si quieren, no se lo puede leer Lorena. Sí, aquí está. Dice, hermana de ciudadano es beneficiaria de una petición. Ella está protegida bajo el TPS. Pasaron los años y llega el día de la entrevista. La hermana viaja a El Salvador para la entrevista consular. El día de la entrevista, el cónsul le informa que tiene un castigo de 10 años. El problema es que un hermano no puede transmitir un perdón por ilegalidad, solo un padre o un cónyuge. Pero en este caso tenemos una salida, que aquí Heriberto la tiene. Esa salida es que tenemos en ese caso. ¿Dónde Heriberto? Ese caso. Éntela. Y ese caso lo pudieron haber hecho en Estados Unidos parte porque estaba protegida bajo el TPS, y en ese caso tiene una mamá residente en Estados Unidos. Ahí está la cosa. Bien, yo ahorita tengo varios casos similares a este, y ella tiene una madre residente que pudo haber sometido ese perdón dentro de Estados Unidos antes de venir a su entrevista. A través de la mamá. A través de la mamá, a ver si inmigración lo aprobaba ya. No hay garantía tampoco. Quiero enfatizar eso, que es un punto muy interesante. Ningún proceso migratorio es garantizado. Sí, la mayoría van a salir si todo está en orden, pero hay procesos que no salen. Entonces, en este caso, hay una opción, porque ya tiene una madre residente que podemos someter un perdón. Ya está aquí en El Salvador y necesitaría por lo menos estar como un año en lo que procesan ese perdón, a ver si lo aprueba migración, si llena los requisitos de lo que es el sufrimiento extremo de la mamá por la separación. Heriberto, tengo una duda con eso. Dime. O sea, digamos, antes de entrar al TPS, una persona pudo haber estado ilegal, ¿verdad? Claro. Entra al TPS. Ahora, ¿puede regresar a El Salvador libremente y después entrar? O digamos, si ya estuvo en la ilegalidad, solo le permite el TPS estar en los Estados Unidos. Ahorita lo que digamos, muchas de las personas que están bajo TPS vivían indocumentados en Estados Unidos por varios años. Y si llegabas en Estados Unidos, estabas ilegal después del 30 de abril, o sea, antes del 30 de abril del 97, ese tiempo no cuenta como ilegalidad en este aspecto. Después del 30 de abril sí. Entonces, si estabas en Estados Unidos después del 30 de abril hasta que aprobaron el TPS en febrero del 2001, llevabas ahí más de 6 meses, necesitas un perdón migratorio. Entonces, ahí es el punto. Entonces, muchas personas que se registraron al TPS llevaban ilegales a veces hasta 10, 15 años en Estados Unidos. El TPS le dio esa protección de quedarse allá. Pero no pueden viajar. Pueden viajar, hablamos de eso la semana pasada, que hay un permiso de viaje, que hay ciertas restricciones que podrían cancelarte el TPS si viajas, pero es si has tenido un proceso de deportación o has cometido un delito. Pero si solo tienes ilegalidad como inelegibilidad, entonces puedes pedir ese permiso de viaje. Así es. Heriberto, bueno, en este caso estamos hablando de que, bueno, es un tema súper serio para aquellas personas que tal vez las están engañando. ¿Qué pasa con esas personas que, se dieron cuenta que les dieron a lo buen salvadoreño, les dieron baje? Sí. ¿Cuál es realmente el primer paso, así, de una sola vez, el primer paso para poder obtener, por decirlo así, un récord? Yo le llamo récord, no sé cómo le llaman en la parte migratoria, bueno, porque hubieron ya complicaciones dentro del sistema y ya se refleja en cualquier manera. ¿Cómo podemos hacerlo? Es que es difícil, especialmente esta señora que vino, que le dije la petición, ¿no? Ella no tiene un cónyuge residente ciudadano, no tiene un padre residente ciudadano. Ella tiene que estar 10 años en el país antes de obtener la residencia. Esa es la ley migratoria. No hay otra manera, a menos que haya una reforma que alivie esa ley que se le está aplicando en el momento. Te voy a dar un ejemplo. Hay que buscar una salida migratoria legal. Ese es el aspecto. Legal. Legal. Entonces te voy a hablar de una. Tengo un caso de un señor que el hijo lo peticionó. Bien, el hijo lo peticionó, el señor vivía en Estados Unidos, bajo TPS, viene a El Salvador, lo mismo, le pasa, va a la entrevista y no tiene derecho al perdón migratorio. Pero la esposa vive en El Salvador, ella nunca ha tenido problemas, viaja con visa, y para poderle procesar un perdón al señor, que estamos haciendo, sacarle residencia a la esposa,
ver que emigre a Estados Unidos y en el futuro ver cómo le podemos procesar el perdón a él por medio de la esposa. Ese es legal, porque va a tener una esposa residente y ahí podemos ver cómo demostramos si existe algún sufrimiento extremo para que inmigración le pueda aprobar el perdón a él. Entonces, el hijo peticiona a su mamá, no tiene ninguna inelegibilidad, ella puede obtener la residencia y por medio de ella tratamos de procesar el perdón migratorio al señor en esperanza de que migración tome en cuenta la evidencia y lo apruebe. Ahí sí podemos, eso es una salida legal al proceso migratorio. Heriberto, solo para refrescar, como el tema del TPS es amplio, pero para que las personas que estén pensando vayan comprendiendo la habilidad, por medio de cuántos salvadoreños están amparados al TPS, desde hace cuánto, y la importancia de esto, porque al final, con esto de Donald Trump, que ha hablado y hablado y habla de todo, ¿verdad? Pero si ejecuta no se sabe, ¿cómo está la situación real? ¿Cuántos años son que han pasado desde que el TPS? Más de 16 años. Más de 16 años, o sea, toda una vida. Así es. Parte de una vida. Sí. Ahora, la pregunta sería, estas personas que van a renovar su permiso de TPS, ¿qué pasa si, me imagino que del 100% habrá un porcentaje grande que no lo hacen por varios factores? Quedan en el limbo. Estas personas que no van a renovar el TPS, entonces... Tú dices si lo cancelan o que no lo renuevan porque exacto, no quieren. Exacto. No, bueno, no lo renuevan porque no lo quieren, porque tienen temor. Sí. Pero si lo cancelan... Mira, ahí yo quiero pensar positivo y quiero pensar que no se va a cancelar. Pero siempre siempre cada año existe esa posibilidad. Esa amenaza, digamos. Esa amenaza de que, perdón, de que cancelen el TPS. Bueno, Heriberto, Ajá. si no mal recuerdo, yo había escuchado una noticia que decían que, por ejemplo, de Haití había un TPS Sí. que se cancela, de hecho, que ya les Todavía dijeron. no, pero está todavía vigente, pero no ha habido la Ajá, cancelación. que- Ok, no y lo han que- anunciado. Y que yo escuché que incluso tenían a ciertos congresistas haciendo, cabildeando para que no se cancelara, Sí. pero que al parecer ya les habían dicho a las personas que sí. Entonces dije, wow, así lo manejan los medios, ¿verdad? Pero no se sabe todavía también. Entonces uno podría decir, si pasó en Haití, que sufrió pasar a tantos nosotros. terremotos y demás, Claro. y también en El Salvador. Podría suceder, pero mira, el problema que yo siento, nosotros todos aquí que estamos en los medios, yo me incluyo, tenemos una gran responsabilidad de tratar de no Alarmar ni decir información falsa. esa es la cosa, no alarmarlo porque a veces la noticia, se crean noticias y la gente sigue propagándolas, especialmente los chismes, los chambres que Es que vienen, salió que en la gente Facebook, habla. es que, pues sí, pero eso y lo un siguen comentario haciendo sin una más, fuente lo siguen haciendo real, más sí. largo. Y eso perjudicamos a estas personas que están protegidos bajo TPS, perjudicamos al indocumentado. El efecto de Trump, lo mismo pasó en Estados Unidos, los medios de comunicación exagerando. ¿A quién perjudicaron más? Al inmigrante indocumentado, por Sí. todo lo que pasó, el dinero que estaba pagando asesores migratorios, haciendo poderes para, si los deportaban, que sus hijos se quedaran con alguien, algo exagerado. Entonces tenemos una gran responsabilidad de informar las cosas correctas. Este tema del TPS, sí hay personas que califican para obtener la residencia, pero no es un porcentaje grande. Ya. Bien, eso es lo que quiero que las personas entiendan. No que alguien diga, mira, los que están bajo TPS pueden tener beneficios migratorios, ser peticionados. Sí, hay algunos que pueden, pero hay que ver quiénes pueden y no por el ejemplo que di, no porque tú tengas un beneficio migratorio, si estás bajo TPS, quiere decir que te va a salir, Así es. porque hace falta otro proceso migratorio al final que tal vez no sea probable. Entonces es lo que tenemos que ver cada caso individualmente y ver cómo aplicar la ley, y eso es muy importante. Por eso no es solamente que alguien diga, mira, los TPS ya pueden aplicar para residencia, no, digamos quiénes pueden aplicar, para que ya no todo el mundo empiece a decir, ya puedo obtener la residencia, y empiecen a visitar abogados y me los empiecen a engañar. Heriberto, es por eso que es importante poder mencionar de que Heriberto se queda con nosotros y usted les puede hacer su pregunta. ¿A qué correo? Gracias. Y quiero decir algo. Sí. Es un servicio de la comunidad el próximo sábado, desde las 9 de la mañana aproximadamente a las 4 de la tarde. Personal de mi oficina va a estar en Metrocentro de Sonsonate. Vamos a estar ahí en la entrada principal a poder darle información a las personas que viven en Sonsonate o cercanamente. Al que quiera llegar, vaya, y ahí está personal de mi oficina con su camiseta de ayuda migratoria. Queremos darle ese servicio a la comunidad, todo el que esté interesado, alguna asesoría migratoria, información que le podamos brindar, brochures y algo así por el estilo. Y si alguno de ustedes quiere ir, está invitado. Perfecto. Muchas gracias. Así Y pueden es. seguirte escribiendo a Así través es. del correo. Así es, el correo que hemos creado para este segmento es tv, de televisión, tv.ayudamigratoria@gmail.com, tv.ayudamigratoria@gmail.com. Cualquier correo, cualquier pregunta migratoria, cualquier tema
envíemela y con todo gusto se la vamos a contestar. Perfecto. Pero quiero que la gente comprenda, el tema migratorio es bien amplio, la ley migratoria es amplia y cada caso es individual. Cada caso es diferente y no podemos comparar el caso tuyo con el caso de él, aunque sean similares, que son los dos padres de ciudadanos, pero puede variar dependiendo de la